Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que una bobina de 80 espiras con un radio de 0,06 metros se coloca en un campo magnético variable de forma que el flujo que lo atraviesa sea máximo. Obviamente esto implicará que sea perpendicular respecto a la espira, en este caso respecto a la bobina. Nos dicen que el campo magnético varía de acuerdo con una función que depende del tiempo. Como podemos ver, a medida que va pasando el tiempo, la intensidad del campo magnético disminuye. Lo que nos piden es que determinemos el flujo que atraviesa cada espira de la bobina para 10 segundos y la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Así, lo primero que nosotros debemos de recordar, según la ley de Faraday-Lenz, es que cuando un circuito es atravesado por un flujo magnético variable, se va a inducir una corriente eléctrica en sentido tal que se va a oponer a la variación de flujo. En este caso, como va a ir disminuyendo el campo, irá disminuyendo el flujo y por tanto la corriente eléctrica va a generar un campo magnético inducido en el sentido del flujo para intentar compensar esta disminución. Así que lo que nosotros debemos de recordar es cómo el flujo dependía del producto escalar entre el vector campo y el vector superficie asociado a la espira. En este caso, cuando nosotros vamos a calcular la fuerza electromotriz, lo que tendríamos que calcular es la variación del flujo respecto al tiempo. Y en nuestro caso, pues nada, hacemos el símil. Fijaros que lo que nosotros estamos suponiendo es que como va a disminuir el campo, pues equivaldría a un imán que se aleja de una espira. Obviamente, fijaros que nos piden el flujo que atraviesa cada espira. Pues claro, si vamos nosotros a calcular el flujo que atraviesa solo cada espira, haremos nuestros cálculos para una sola espira. Teniendo en cuenta que son espiras circulares, nosotros tendremos que tener en cuenta, uno, el campo magnético como escalar, la superficie de la espira, que sería pi por r al cuadrado, y el ángulo que forman, ya que nos dicen que va a ser máximo, pues el ángulo que asumimos que va a ser de 0 grados. A partir de aquí, como nos piden que calculemos el flujo al cabo de 10 segundos, pues sabemos que será de 3,39 por 10 elevado a menos 3 9. Pero, como me piden la fuerza electromotriz inducida en la bobina, pues en el segundo apartado nosotros tendremos que tener en cuenta el número total de espiras para tener en cuenta el flujo total. De esta forma nosotros iremos a la misma expresión, pero en este caso tendremos que multiplicar por el número de espiras totales. Así llegamos a la expresión del flujo total. Como lo que nos piden es la fuerza electromotriz inducida, pues nosotros lo que vamos a llevar a cabo es la derivada del flujo respecto al tiempo. Claro, lo que nosotros tendremos es que derivar esta expresión. Obviamente el primer término es una constante y cuando nosotros derivamos este término respecto de t, pues nos queda, como estáis viendo, teniendo en cuenta el criterio de signo, obviamente la derivada de 0,0181 daría menos 0,181, pero teniendo en cuenta el signo negativo, pues me sale positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la fuerza electromotriz va a tener un signo positivo para intentar crear un campo magnético inducido en sentido contrario de la pérdida que se está produciendo para intentar compensar esta disminución de flujo, con lo cual la corriente tendría un sentido, como estamos viendo aquí, horario.